Manuel Urbina, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás, bro? Muy bien. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y todo bien. Muchas gracias. Qué bueno, hermano, me da mucho gusto. Y pues nada, ya tenía tiempo queriendo, ¿no? Ahí decir, ok, vamos a empezar a lanzar una invitación. E igual se cruzó esta parte en la cual, ahorita que justo ayer, ¿no? Si no mal recuerdo, se terminó el congreso en donde tuviste como a varias personas igual referentes del medio, hermano, que fue si no mal recuerdo, el quinto congreso de la Universidad Latina de México, que me comentabas que ahí estudiaste, ¿verdad? Ahí estudié, ajá, y Ujú, ahí mismo trabajo. Estoy trabajando ahí desde el 2017, ujú, dando clases de nutrición deportiva, fisiología del ejercicio ujú. y ciertas intervenciones nutricionales también con los alumnos en las escuelas, Ok. cuando vamos a buscar que hagan a lo mejor sus primeras antropometrías, sus historias clínicas, Ujú. pláticas básicas, ¿no? De ciertos temas de nutrición para niños, docentes, a lo Ok. mejor para gente que está en el hospital, una intervención de primer nivel en cuanto a prevención de ciertas enfermedades crónicas, Ujú. embarazo, lactancia, Ok. etcétera. Todo eso es como a lo que yo me dedico ahí en la escuela. Y Ujú. aparte, pues la elaboración de este tipo de congresos que mencionas, que Ujú. llevo ya 5 congresos Ujú. elaborados. Y aparte, antes teníamos lo que le llamábamos jornadas, Ujú. pero pues era mucho trabajo, porque era un congreso y las jornadas en un año, ¿no? Entonces decidimos quitar las jornadas Ujú. y dejar únicamente el Congreso. Ok. Qué chingón, hermano. Digo, ahorita que pude como que relacionarme mucho con el Congreso debido, pues, como te repito, ¿no? Invitaste a varias personas que pues son del medio, entre ellos a mis buenos amigos Dani y Fer, con los que tengo Gym Brats. Sí, Y creo que es bien chido y bien curioso esta parte, como lo comentabas, de la creación, pues desde todo lo logístico para poder formar el Congreso, traer a los ponentes y lo demás, pero al mismo tiempo, por ejemplo, a mí me da mucho gusto el hecho de que sea genuinamente por tratar de traer a personas que como que puedan dar este aporte, ¿no? A la parte pues, de la formación continua de todos los estudiantes, de todos los profesionales mismos que estuvieron ahí, ¿no? Por ejemplo, en esa parte, hermano, igual me da mucha curiosidad. Ahorita me comentaste la parte académica, la parte profesional, pero ¿en qué momento empiezas a voltear a ver? No sé si haya sido por aquí, lo estoy intuyendo, que conociste pues a la mayoría, por ejemplo, ahorita de los que invitaste pues por medio de redes sociales, o fue un acercamiento antes de redes sociales y ya después como que te metiste pues a este mundillo? fíjate que fue fue por redes sociales, pero antes de eso hay otro amigo que radica en Querétaro que ya organizaba congresos, entonces yo no lo conocía, él va a la escuela precisamente a promocionar su congreso y llega a la coordinadora me dice, no, pues acompáñalo para que lo dejen pasar a los salones, que vea que vienen con alguien de confianza, que no es nada más alguien que a lo mejor viene a robarnos o Ok, cualquier otra cosa, ¿no? sí, sí, sí. Y estuve platicando con él y muy buena onda, me invitó al congreso que él estaba organizando en Puerto Vallarta, Ujú, ningún costo ahí con la plática que tuvimos, y ahí conocí a varios del medio, sobre todo ujú. de Guadalajara, gente que en ese momento estaba trabajando en el Comité Olímpico Internacional, Qué chido. entre otros, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento como con los peces gordos, ¿no? Ujú. Y de ahí, pues me empecé a relacionar mucho, mucho con ellos y vi también como la parte de la logística, de cómo hacer un congreso, Claro. cómo ser también un buen anfitrión, ¿no? Porque lamentablemente he escuchado precisamente de muchos congresos que llevan a algún ponente, pero pues lo dejan ahí encerrado en su hotel, nunca salen como que a conocer ningún lugar, no tienen como la atención de decirle Ujú. dónde comer, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte creo que es como algo que nos ha caracterizado mucho aquí, como esa cuestión Ok. de ser buen anfitrión. Ujú. Y desde ese primer congreso, pues, o sea, se corre la voz entre las personas que son invitadas, ¿no? Como Ujú. ponentes.
Después, mm, yo invito, por ejemplo, a alguien y le preguntan, oye, me comenta Manuel que ya has ido allá a Celaya, Ujú, ¿cómo te fue? ujú, Eh, Me está invitando en este momento a dar un congreso, una plática, una certificación, etcétera. Y ujú. pues obviamente es como una buena referencia de toda la gente que ya ha asistido aquí, que les va a decir, ah, no, sí, con toda confianza. Pues no sé, gente que hay veces queda mal con pagos, viáticos, no se acuerdan cosas Claro. Sí, sí. bien y pues es como dejar como siempre bien en claro todos esos puntos para que pues podamos seguir realizando este tipo de eventos. Ok, y por ejemplo, ahorita me comentabas que era el quinto, pero no sé si estuviste realizando año con año. Digo, pregunto eso por pues la cuestión pandemia que llegó. No sé si fue a la mejor de que realizaste antes varios presenciales, si tuviste un frenón de varios o seguiste realizando también en línea. Así es, fíjate, el primero fue en el 2017, Ok. 2018, 2019 llevábamos tres, Ujú, y justo en el del 2020 nuestro congreso era en mayo también, ok. pero en marzo nos mandan a todos a descansar, ¿no? Y esta parte de, aún no se sabía si era una semana, dos o Ujú, cuánto tiempo, pues claro. lo dejamos así como en stand-by hasta que lamentablemente pues tuvimos que cancelarlo. Y Ujú, todavía no había esto que nosotros estamos haciendo, ¿no? Como ah, tanto ujú, lo de Zoom, reuniones a larga claro. distancia, y la verdad es que nunca se nos ocurrió elaborarlo por vía Ujú, electrónica. ajá. Y pues no, el de ese año se cancela. Ujú, Después tenemos otro en el 2022 me parece. ujú. Sí, en el 2021 no hubo porque pues seguíamos Sí, sí, sí. aparte. Únicamente tuvimos unas conferencias de un día que se juntaron con el foro de investigación de la escuela, Ok. pero pues, aprovechando la distancia fue internacional. O bueno, invité amigos son príncipes de Sudán. Listo, después de una pequeña falla técnica en donde desapareció mi internet por un momento, carnal, discúlpame, se interrumpió la conversación en ese No punto, te preocupes. entonces retomamos, disculpa, disculpa. Te comentaba nada más que el congreso del año pasado fue relativamente chico, alrededor de 40 personas, más algunos docentes, y Ujú. ya afortunadamente pudimos retomar en un aula pues llena, diseñada específicamente para este tipo de eventos, y pues listo, afortunadamente tuvimos muy buena audiencia, la respuesta de la gente fue incluso mejor de lo que esperábamos y pues todo en términos generales en el Congreso salió bien afortunadamente. Ok, hermano, ahí una disculpa por la musiquilla de fondo que se escucha, creo que se escucha un poquillo, pero nada, es bien interesante esta parte que mencionabas de los congresos porque, te repito, la forma que se tiene en la logística y también en exactamente como que traer, ¿no? A personas específicas para intentar como que dar esta parte de calidad, que no dudo que a lo mejor tú lo veas más, en la parte del largo plazo, ¿no? Y poder como que establecer por decirlo así, una buena carta de presentación para en el posterior tratar de organizar mucho mejores congresos donde venga sobre todo más gente, ¿no? Por ejemplo, en esa parte igual, pues de las personas, de los asistentes, ¿no? Que al final también es darle ya no solo la cuestión de traer a los ponentes, sino también darles la difusión al evento para que al final pueda llegar a ser lo suficientemente bueno, ¿no? Por ejemplo, hermano, me da curiosidad, en tu primer congreso, ¿qué tema era el que, o cuál fue el enfoque principal? Por ejemplo, a quién invitaste? ¿Cómo hiciste esa parte de decir, pues me aviento, ¿no? Que no dudo que hayan como que surgido pequeñas cosillas que ya en el largo plazo, pues las volteas a ver y dices, ok, qué bueno que me pasaron para poderlas ya irlas corrigiendo en los posteriores, ¿no? Fíjate que fue bien circunstancial porque había dos pasantes de ahí de la escuela que estaban en el Club Celaya, que es el equipo de ascenso que Ajá, tenemos aquí. ujú, Y pues allí había trabajadores ya fuera desde fisioterapia, doctores, el médico, etcétera, ¿no? Como todo el gremio que tiene que ver con un club. Entonces dijeron, ah, pues ahorita que tenemos contacto con todo ese tipo de gente, pues, ¿qué les parece si armamos un congreso?
Entonces la coordinadora se empezó a como a comunicar directamente con la gente del club, pero como que varias cosillas fueron saliendo mal, las personas que estaban así como encargadas de realizarlo, de buscar a la gente, como que no le tomaron la importancia o sí, pues no le dieron el valor que realmente tiene eso. Y justo en ese momento había un boom del que platicábamos precisamente estos días con los ponentes en redes sociales, todo el mundo se peleaba con todos, en el gremio todo era hate, todo era tierra por aquí pues en eso obviamente encuentras a gente que parece que empata más como con tus ideas, ¿no? Así como veías, Claro. esta persona puso ese comentario y pues le das like, ¿no? Porque estás de acuerdo con eso. De repente llega otro y pone y dices, ay, esto está mal, ¿no? Y te burlabas de esa persona. Entonces, sin querer ibas como estableciendo amistades, por así decirlo, Ujú. Sí, de sí, sí. gente que no conocías y al día siguiente era lo mismo, ¿no? Otra persona decía alguna estupidez, alguna tontería y la Ajá. misma gente ya estábamos, ¿no? Todo el día en la computadora o en el celular, como respondiendo a charlatanes, entre otras cosas. Y Ujú. pues se iba juntando como que todo ese grupo de personas que, como te digo, pues decías, ay, pues esta como que empata mucho con mi forma de Ujú. pensar y todo. Entonces, sin conocerlos en persona, pues yo veía a lo mejor que algunos manejaban muy bien algunos temas, hacían Claro. ciertos posts de hablando de, pues no sé, carbohidratos, proteína, Ujú. explicando ciertos mitos y todo eso. Entonces, sí, ya a lo mejor habíamos entablado también en alguna ocasión conversaciones y todo. Y pues los invité a muchos de ellos. Ujú. Algunos no pudieron, pero me recomendaban a otra persona que Ujú. pudiera dar un tema, ¿no? Que igual yo no conocía y me decían, fíjate que para ese día tengo tal evento, pero tengo este amigo que es de acá que también sabe muy bien ese tema. ¿Qué te parece si lo invitas a él? Y ya, ese fue así como el primer acercamiento con el Congreso. Obviamente en cuestión logística, pues hubo ciertos errores como los horarios, por ejemplo, había ciertos ponentes que se extendían un poquito, luego Ah. terminábamos demasiado tarde o Ujú. cosas así que obviamente fuimos puliendo con el paso del tiempo, pero sí fue como ese acercamiento por redes sociales y recomendaciones de los mismos amigos que ya teníamos ahí, como ¿qué digo? Que pensábamos de una manera similar o teníamos como, a lo mejor, no sé cómo llamarlo, pues más acercamiento hacia la Claro. ciencia, ¿no? No nada más lo que yo creía o lo que yo pienso, o esto así es, o incluso mi, mi profesor que ya es nutriólogo de hace 30 años, que tiene un montón de errores, me lo enseñó así y así es, ¿no? O cosas de ese Claro. tipo. Entonces así fue como fue surgiendo. Y es bien interesante el cómo el hecho de acercarte a redes sociales, ¿no? De ver todo este mundo que hay, sobre todo en la parte de divulgación, que pues para esto yo ya llegué después, yo ya empecé a subir videos, por eso yo creo que el 2021 si no mal recuerdo, más o menos. Entonces ya había pasado pues todo lo que me habías dicho, ¿no? Desde 2017 y 18 que igual luego igual me habían contado, pero creo que es bien interesante el poder tener como que estas dos referencias, ¿no? Sobre todo más, por ejemplo, en tu parte, en donde, oye, pues, tanto estuviste en la universidad, trabajas en la universidad, pero al mismo tiempo volteas a ver la parte de redes sociales que yo creo, sobre todo específicamente en el ámbito académico aquí en México, como que todavía se le tiene cierta connotación de no tanta validez a redes sociales. No sé si tú lo veas así, como que muchas veces como que todavía no se puede creer que en redes sociales se pueda generar o compartir contenido, pues bueno, académico, que se pueda llegar o tratar de tener más difusión a la gente, ¿no? Que a lo mejor el tener este acercamiento justamente te cambia la perspectiva a ciertos temas. O sea, yo sí puedo decir que justamente entrar en la parte de redes sociales
me ha hecho entender muchísimas cosas y ver absolutamente todo el mundo que hay detrás y dentro de eso, pues obviamente a conocer grandes personas como a ti, hermano, y al final como que esa combinación que tú tienes, como de ambos, ¿no? Como de, ok, vamos a conocer ambas partes, pues te hace el poder modular, el poder gestionar estos congresos, no únicamente porque sea un congreso per se, sino como que sabes qué personas puedes poner a hablar y que digan, yo sé que él tiene esa intención, no de decir, ah, pues es un congreso más, ¿no? Sino que tiene realmente la intención de dar un poco de información respecto a cierto tema. Y yo creo que parte del hecho de que, pues, oye, son personas que se graban o que a lo mejor suben posts sin ninguna presión de que tienen que hacerlo, simplemente porque les gusta compartir cosas, o sea, esa naturalidad, esa naturaleza que tienen y poder ponerlos en un congreso, creo que es algo bien valioso. Entonces, muy, muy chingón por esa parte, hermano. Sí, pues precisamente como mencionas, es buscar precisamente a la gente que sea experta como en el tema, buscar así como el título del Congreso primero, así como el tema que se va a dar, y ver como que los temas que se pueden llegar a englobar y buscar precisamente a la gente que se dedique a eso, ¿no? Hablaba precisamente con Fer el día que llegó. Le dije, es que pues, es complicado porque pues no toda la gente es experta o en todos los temas. Es como si, por ejemplo, tú eres nutriólogo y yo hiciera un congreso de salud en femenino y te invito a hablar de lactancia, ¿no? Pues Ujú. obviamente Claro, no se trata de eso, entonces como que buscar precisamente a gente que sea experta y aparte tenga la capacidad de dar un tema de aproximadamente una hora y pues obviamente que sepa buscar todas estas referencias, que no nada más vaya a hablar por hablar y también pues que a mí no me interese el contenido que se está compartiendo en el Congreso, porque al final eh, digo, una de las principales razones por las que yo soy maestro ujú, es precisamente porque sé que allá afuera una gran cantidad de egresados pues hacen las cosas mal, ¿no? Y lamentablemente un porcentaje muy elevado pasaron la licenciatura de noche y tienen que ejercer y luego no saben nada y terminan metiéndose a un curso de X cosa y claro, aplican lo que aprendieron en ese curso de fin de semana en todas sus consultas en lugar de aplicar lo que debieron de haber aprendido durante la carrera. Entonces, pues, no llamarlo como misión, simplemente como objetivo es el granito de arena que yo pueda poner en el grupo que me tocó, pues pues darles lo mejor para que ellos, o no tener la certeza porque al final pues no sabes lo que ellos van a hacer, claro, pero tú tener la garantía de que les estás enseñando bien, ¿no? Y que mucho de lo que tú les estás enseñando probablemente lo apliquen todos los días de en la que estén impartiendo su profesión, ¿no? Entonces, claro, esa es la misma razón del Congreso. En el Congreso a lo mejor es mejor porque viene gente de fuera. Yo he hablado con mi coordinadora y le digo, pues yo, o sea, a lo mejor yo pudiera darles también este tema, ¿no? Pero pues qué mejor que venga una persona de fuera, que a lo mejor puede tener más impacto en los alumnos claro, y que conozcan lo que están haciendo nutriólogos de otros lugares, la trayectoria de otros nutriólogos, que vean que esto pues se puede vivir muy bien en varios aspectos, ¿no? No nada más en lo económico, sino también en la satisfacción personal de estar ejerciendo esta profesión. Y es motivante para los alumnos que haya este tipo de eventos y motiva precisamente a hacer las cosas bien allá afuera, porque pues el día que ellos dejan de ser alumnos, pues ya no estamos en su consultorio checando que no estén haciendo alguna cosa pues que no sea ética o claro, que estén diciendo cosas que no son. En ese momento se corta el lazo, pero el objetivo es que allá afuera haya una gran cantidad de nutriólogos haciendo las cosas bien.
La forma en la que yo la veo es si uno de mis alumnos hace las cosas bien, eso es bueno para mí y para todo el gremio de la nutrición, Claro. porque van a decir, ah, mira, este nutriólogo egresado de esta escuela es muy bueno, entonces los maestros de esa escuela son buenos. Y aparte, la persona que fue con ese nutriólogo va a tener una buena experiencia de una consulta nutricional. Entonces va y habla bien con mínimo tres personas. Oye, tienes este problema o lo que sea. ¿Por Ujú. qué no vas con un nutriólogo? No, el Claro. nutriólogo hace esto y esto y esto. No, mira, ve con él. Él es diferente, él es bueno. Ok. Entonces, el hecho de ir cambiando esa perspectiva en la población, a lo mejor es lo que, lo que mucha gente pues no ve de inicio, ¿no? Y es como un efecto dominó. Tú eres un docente actualizado que se preocupa por dar la mejor información a los alumnos. Allá afuera la perspectiva de la gente va a cambiar e indirectamente a ti te va a beneficiar. Sí, y bien curiosa esa, por decirlo así, ese, cómo lo ves como una cadena, ¿no? Y el hecho justamente, ya no solo de como traer específicamente toda la información, sino al final yo creo que aquí lo poderoso es levantar la duda, ¿no? O sea, por ejemplo, no dudo que varios a lo mejor que estuvieron en el Congreso dijeron, oye, ¿a poco hay alguien haciendo en redes sociales este tipo de contenido de divulgación, ¿no? Y yo creo que despertar esa pequeña chispa es lo que al final desencadena toda una acciones, sobre todo más encaminadas a la parte del aprendizaje continuo, o sea, de estar ahí constantemente en decir, ah, ok, y es bien chido como tú lo puedes ver desde la perspectiva de un maestro, o sea, ya no como de un, ah, oye, pues quiero verlo también para crear contenido o para mismo yo tener una marca o lo demás, sino verlo como la parte de, oye, tener esta sensibilidad, lo que comentabas, ¿no? Hacia los alumnos, que creo que eso es bien importante y debería ser parte fundamental de todo aquel docente que dé, ¿no? Porque al final es justamente tratar de transmitir más allá del conocimiento, como que la forma, ¿no? En la que se intenta aprender, ¿no? O sea, no se trata como de que, oye, todo lo que a lo mejor yo he aprendido durante cierto tiempo, apréndelo en estos meses, ¿no? Sino como al final guiarlos, oye, cómo aprender respecto a cierto tema, cuáles son las piedras grandes para entender ciertos temas y ya en base ahí pues se queda como una misión para los distintos alumnos, ¿no? Que no dudo que tal vez no lo sean todos, pero como lo dices, esos pequeños eslabones, por decirlo así, esas pequeñas mechas que sí se prenden, son los que al final van a tratar de traer todas estas pues buenas consecuencias. Es un, como lo mencionas, un efecto cadena que creo que es muy interesante verlo desde ese punto, porque igual hace, ¿no? O sea, como que te guía a tomar todo este tipo de decisiones, que, o sea, lo puedes ver como, es que hay que organizar todo y los viáticos y a ver si vienen y como, o sea, todo ese tipo de cosas, al final no dudo que esto lo tengas como que principal siempre en tu mente y te esté motivando continuamente en tratar de traer tanto a personas, la creación de congresos y tú mismo de mantenerte actualizado a la hora de impartir tus clases, ¿no, hermano? Sí, claro, por ejemplo, es el trabajo de este congreso es un trabajo de 5 meses que Ok. termina en 2 días, ¿no? Y es como Sí, también sí, sí. lo que la gente no ve y la verdad es que no me interesa, ¿no? Como Ujú, que toda la gente sepa lo que hay detrás, o sea, o ujú, que el día que vayas tú hayas aprendido un poco, precisamente te encienda esa curiosidad, te motive a ser un mejor profesionista, es el principal objetivo de un congreso. En un congreso a lo mejor no aprendes tanto. ujú. Puede ser que el 30% de la información que se te dio la hayas retenido, a lo mejor un poco menos, pero ya viste a una persona que es experta en un tema o en Claro. varios temas en específico. Y en un futuro tú puedes llegar a ser uno como ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando fui estudiante, fui a algunos congresos precisamente de ANFEM, Ah, ¿cómo no? y me llamaba la atención la cantidad de gente que reclutaba, ¿no? Yo, en lo particular, mi primer congreso fui por el desmadre, pues era en Puerto Vallarta, y Ajá. aún como estudiante, pues de cuarto semestre, me parece,
Ok. No, Ujú. mi gran motivación no era, no más, voy a aprender un montón. Sí, sí. Es como, voy a ir a echar un buen de desmadre. Y Ujú, no te digo que no haya sido así, porque ujú, sí fue, ujú, pero a la vez me llamó la atención ver a, no te miento, éramos como 2.500 3.000 personas en una aula reunidas ahí para escuchar a una persona. A lo mejor ujú, un gran porcentaje de esos asistentes, pues no sé, estaban bien crudos, dormidos o Sí, ¿no? sí. Y no, no escuchaban, pero aún así, pues un gran porcentaje de los asistentes pues estaban atentos, tomando notas, escuchando lo más actualizado de ese tema, ¿no? Y a mí en ese momento me llamó la atención y dije, qué chingona de sentir esa persona. Sí, sí, sí. Que es como, como si fuera una estrella, ¿no? O sea, Ujú, lo están escuchando un montón de personas, y estamos aquí todos nosotros reunidos ujú. porque él está dando un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo dije, yo quiero ser como él, o no como él, pero dije, yo quiero hacer eso que está haciendo él. No idolatrarlo, pero yo quiero hacer lo mismo que hace él. Y no era el mejor alumno, ni mucho menos, y nunca se lo compartía a nadie hasta después de mucho tiempo, porque igual y se lo compartía a mis amigos o a la gente con la que me juntaba en ese momento, Ujú. pues iban a decir, ¿cómo crees, no? Que tú vas Sí. Ujú. a hacer eso si Claro. acabas de reprobar el parcial anterior, no, yo Ajá, qué sé. ajá. Entonces, pero sí fue muy motivante precisamente asistir a un congreso y ver lo que hacía una persona que nos hablara de su experiencia, a lo mejor de los artículos que ya había publicado, de los estudios que estaba haciendo, cosas de ese tipo. Pues fue muy interesante y de repente en un abrir y cerrar de ojos, estaba yo dando también, ¿no? Una conferencia a un pues, grupo de personas también relativamente grandes. Y justo cuando terminé esa conferencia, como que me llega el déjà vu de aquel niño estudiante, bueno, aquel joven Ujú. estudiante que un día estaba escuchando la conferencia de X tema y dijo, yo quiero hacer lo que hace él, y de repente ya estabas del otro lado, ¿no? Y cuando doy una Chingón. conferencia yo también así relativamente grande, es Ujú, algo que le comparto a la audiencia. Hoy en día tú estás aquí sentado y a lo mejor vas en primero, segundo, quinto semestre, ujú, pero algún día tú puedes vivir muy bien de esto, te repito, no nada más como en la parte económica, sino la satisfacción personal de saber que tu profesión y lo que tú haces tiene un impacto en la sociedad, que creo que es otra de las satisfacciones más grandes que te puede dar la nutrición, el realmente cambiar vidas ujú. de las personas. Entonces, es como compartirlo y precisamente motivar a que hagan también las cosas bien. Qué chingón, hermano. Digo, esa parte que mencionabas ahorita, fíjate que yo nunca lo había visto así, porque sí es cierto, o sea, sí es difícil el hecho de que en 2 días, a lo mejor por más personas que tengas al frente que sí sean muy buenos en sus temas, es difícil porque al final de cuentas, pues el aprendizaje es un proceso complejo, ¿no? Y que tal vez en ciertas personas se les facilite más, en otras sea más difícil, dependiendo, pues, el método que tengan para aprender. Pero yo creo que es como dar el realmente tener al frente a una persona experta en algo, o sea, que tú sabes que es experto desde el simple hecho de cómo habla, cómo se expresa, cómo domina el tema, cómo responde, o sea, eso es como que estás viendo, por decirlo así, estás empezando a ver un poco la cima, no has llegado, pero sabes que puedes llegar, o sea, sabes que ahí está, ¿no? Y yo creo que ese es un enfoque bien interesante, ahorita que lo platicabas. Fíjate que yo nunca lo había visto así. Y sí, de alguna u otra manera eso te incita a poder como que ser proactivo en todas esas situaciones, ¿no? Y lo que mencionabas igual ahorita respecto a nutrición, yo creo que nutrición es al mismo tiempo algo con lo que todo el mundo está, pero al mismo tiempo nadie, ¿no? Porque pues hay que ser sinceros igual, o sea, en México no es tan común o no es algo que tenga tanta promoción, pues que un nutriólogo, ¿no? Una promoción de un nutriólogo, que la gente vaya al nutriólogo
O sea, al final de cuentas, tal vez no es algo que sea tan común en México, pero al mismo tiempo es muy común, pues porque todos comemos, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo de los sellitos, ¿no? Aunque tal vez sabemos que hay unas normas atrás que las pone la Secretaría de Salud, pero todo el mundo sabe que hay unos sellitos y que, el azúcar es malo, esto es malo, y al final de cuentas es bien interesante esta relación en la cual todo el mundo come, todo el mundo está como relacionado con la nutrición, pero realmente no es difícil que se voltee a ver a un experto, ¿no? Que se voltee a ver, a preguntarle realmente, porque eso es bien raro, ¿no? O sea, al final de cuentas, las personas en base a lo que comen, lo que creen que es correcto, ya lo toman como algo, es un hecho, ¿no? Por el hecho de que lo están haciendo. Y al final de cuentas, lo que mencionas, el poder generar un impacto, que yo igual a veces lo llego a ver así con los pacientes, ¿no? Que muchas veces es como de, no, pues es que tienes que llegar a más pacientes y lo demás. Y sí, estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que al mismo tiempo es una satisfacción bien bonita, bien chingona, el que un paciente se quede contigo un año, ¿no? O sea, esté contigo continuamente, porque al final de cuentas, si está ahí es por algo. Y aparte de que es por algo, el poder ver como que toda esta transición y saber que pudiste impactarlo en general en su vida, en su manera de alimentarse, en un objetivo estético específico, pero que al mismo tiempo lo pudiste sobrellevar sobre esta parte de educación nutricional, pues es algo muy satisfactorio, ¿no? Es algo muy, muy bonito que podemos tener, que nos podemos dar el gusto, del gusto de hacer y que al final de cuentas, pues incentiva más a esa parte, ¿no? Y ahorita que comentaste eso, hermano, igual me da curiosidad. Digo, ya nos avanzamos mucho en ciertos temas, pero igual quería preguntarte eso, se me fue pues de tus inicios, hermano. O sea, ¿por qué empezaste con esta parte de nutrición? ¿Cómo volteaste a ver toda esta faceta? ¿En qué momento igual volteas a la fase de docente, que igual es como otra rama de esta misma de nutrición, ¿no? Que es la parte de dar clases y lo demás. Igual, ¿cómo comienzas, hermano, por esta etapa? Pues desde muy atrás y esa cuestión a lo mejor la analicé hasta una vez que ya era estudiante de nutrición, pues yo fui el niño con obesidad, ¿no? Desde primaria hasta Ok. secundaria. La principal razón, obviamente todos sabemos que la obesidad es multifactorial. Ujú. Papá con obesidad y mi mamá tenía una tienda de abarrotes, ¿no? Ok. Entonces, pues, cuida la tienda y en ese cuida la tienda, oh, impresionante la cantidad de calorías que comían, ¿no? Había veces, cuídame la tienda 5 minutos, pues a ver qué me puedo comer en 5 minutos, ¿no? O cuando mis papás se iban de la casa a alguna reunión o lo que fuera, pues Ujú. es de hoy voy a cenar 3 paquetes de galletas, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones. Y yo creo que inconscientemente, me empezó como a llamar la atención esta cuestión como de la alimentación. Ujú. Cierran la tienda y yo ya iba en secundaria. Yo, sí, mi primer deporte desde la infancia fue el fútbol. Cierran la tienda y coincide prácticamente con unas vacaciones de verano. Me Ujú. la pasaba jugando fútbol, yo creo que 6 horas al día. Y Ok. previo a eso, mi papá había comprado una elíptica como para él y mi mamá, o sea, era el objetivo, ¿no? Que ellos hicieran Ujú. ejercicio. Ujú. Y yo me subía a la elíptica, también hoy digo, pues cuánta masa muscular no habré perdido porque no hacía nada de entrenamiento de fuerza y a pesar de que era adolescente y estaba en desarrollo y todo, pues supongo que perdí una gran cantidad de masa muscular porque realmente quedé muy delgado. Me Ujú. subía a la elíptica como 1 hora y jugaba fútbol como 5 o 6 horas diarias, ¿no? Y, o Ujú. sea, y impresionante la cantidad de tiempo que hacía deporte y en un periodo como de 10 meses yo creo que bajé 20 kilos. Wow. Pesaba como 86 kilos y bajé como a 70 y, no, como a 66, 65 kilos. La verdad es que nunca me pesé, pero en alguna ocasión que fueron y nos pesaron a la escuela, recuerdo que más o menos pesaba eso. Y quiero Ok. pensar yo que por ahí iba, ya después en prepa, empiezo a ir al gimnasio y como tú mencionas, lo que yo pensaba que estaba bien, pues es lo que comía, ¿no?
Ujú, Yo no tenía mucho conocimiento ni siquiera de lo que era un macronutriente, la función de cada uno de ellos, y más bien comía lo que mi mamá pensaba que era sano, ¿no? ujú. Y a pesar de todo eso, pues tuve una buena ganancia de masa muscular. Y en el gimnasio, pues obviamente que los suplementos y todo eso, Claro. no sé si afortunado o desafortunadamente, pero yo no tenía dinero para comprar suplementos, Ok. apenas para pagar mi mensualidad, porque si yo me la pagaba. Este, y ahí, o sea, como que pues veías, ¿no? A los güeyes bien mamados y a los que ya consumían suplementos. Tú preguntabas a lo mejor para qué es para qué son los BCAAs, para qué es la Ah, glutamina, para qué es la carnitina, la ujú. proteína antes, durante o después y todo eso. Ah, Y pues le preguntabas a 5 personas y las 5 personas te daban una respuesta totalmente diferente, ¿no? De lo que claro. ellos creían. Entonces yo decía, no, pues yo quiero estudiar nutrición para saber, decirle a la gente cómo debe suplementarse para ponerse bien mamada, ¿no? Ujú. Y, y ya, fue cuando precisamente entré a estudiar nutrición. Fíjate que también durante los primeros semestres, pues no era el estudiante ejemplo o el estudiante a seguir, como te digo, ¿no? Pues traía todavía esta cuestión como de muchísimo desmadre, mucha fiesta y todo eso. Pero creo que fue precisamente también como que ese tipo de eventos los que te iban motivando o haciendo sentar cabeza de que vas avanzando en la carrera, a lo mejor no sabes tanto y tienes a gente relativamente joven, a lo mejor de 30 años o menos de 30 años, cuando tienes ya 20 21 que son expertos, ¿no? Y tú dices, no manches, llevo 3 años de carrera y esta persona a lo mejor es 6 7 años más grande que yo y parece que estoy escuchando a un dios, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo eso si sigo sin poner atención en clases, si sigo sin hacer mis tareas, sin entrar a clases, etcétera? Entonces, después de como de la mitad de la carrera, sí hubo un cambio en mi personalidad como alumno, ¿no? Muchísimo más enfocado en la escuela, en trabajos, muchísimo más proactivo. Y eso como que lo empezó a ver la coordinadora, que es la que incluso es coordinadora hasta este momento. O sea, sigue Ok. siendo la misma coordinadora de cuando yo estaba estudiando. Ujú, Entonces ella me decía, oye, va a haber una plática en tal empresa, ¿quieres ir? Yo sí, yo la doy. ujú. Vamos a tener una práctica en esta primaria, ¿quién va? Yo levantaba la mano, Ok. etcétera, ¿no? Entonces, yo quería estar como que en todos esos lugares, siempre como que dando un extra, Ujú. haciendo de más. Me acuerdo que una vez en unas jornadas precisamente que organizaron ahí hubo la creación de un alimento y yo me acuerdo que yo hice como una barrita energética, toda mal hecha porque tenía un montón de grasa, ¿no? Pero ahí estaba yo participando con mi producto innovador para deportistas y todo, ¿no? Ok. Entonces, ahí en la escuela hay una clínica donde también se puede hacer el servicio social y la coordinadora me ofrece a mí y a otros compañeros quedarnos ahí en la clínica a realizar el servicio social. Esa clínica, obviamente, pues se la ofrece a alguien que sea de confianza, que sepa que no va a faltar, que sepa que va a estar atendiendo a la gente Claro, pues, de una manera correcta, porque al final es la cara que la facultad de nutrición le va a dar claro. a todos los demás, a todo el demás personal de la escuela, ¿no? Ujú. Entonces, me quedo ahí a hacer mi servicio social.
En mi último semestre o mis últimos 2 semestres también pues ya tenía muy buena relación con muchas maestras Ok. que me dieron clase a mí mientras era estudiante. De hecho, por ejemplo, había una maestra que ya era algo grande y daba clases ya por hobby porque la verdad ella no tenía necesidad de nada, ya tenía su vida resuelta desde aquel entonces. Entonces de repente pues iba a un tour por Europa o cualquier cosa y me acuerdo que una vez se fue y me dejó a mí como encargado de dar las clases, ¿no? Entonces fue como mi primer acercamiento como maestro. Yo decía, Chingón. ¿quién se iba a imaginar que este cabrón iba a estar dando una clase, ¿no? Ujú, Y después, pues ya fue nuestra graduación y otra maestra con la que también me llevé muy bien. Tenía yo creo que 3 días que había sido nuestra graduación, ¿no? O sea, ujú. nuestras vacaciones. Y me acuerdo que una maestra me marca y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo, pues aquí en mi casa. Y no, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿estás en un consultorio? ¿Estás trabajando? Y así de, me acabo de graduar hace 3 días, estoy descansando, no estoy haciendo nada. Ajá, Y así como entre regaño y motivándome, me dijo, oye, no, pues estás desperdiciando casi casi, ¿no? Tu tiempo y tu talento, ponte a trabajar ya. ujú, Y me presenta a un médico internista ujú. eh, que daba también consultas. No, perdón, tenía un nutriólogo, una nutrióloga que daba consultas ahí en su clínica. Entonces, por ejemplo, a este médico le llegaba la persona que vive con diabetes descompensada, la persona que pues, está buscando embarazarse, la persona que quiere controlar su presión arterial, aquel que pues fue a hacerse unos estudios y traía colesterol y triglicéridos elevados. Entonces él daba el medicamento, tenía su farmacia ahí, pero siempre le decía, mira, con comida te vas a controlar mejor. Aquí tengo un nutriólogo. Ujú. Entonces no me cobraba ni el espacio, ni comisión por el lugar, ni, Ok. ni nada, de muy buen pedo. Ujú. Entonces, pues ahí empecé a dar mis primeras consultas y justo en ese momento ese médico también estaba trabajando en el Club Celaya. Entonces empecé a atender también a futbolistas de ese momento ahí en su consultorio. Entonces, mientras estaba empezando mi servicio social en la escuela, también daba consultas en el tiempo que no estaba en el servicio social, ahí en el consultorio del doctor, Ok. tanto a pacientes, digamos, con más enfoque clínico, Ujú. como a los futbolistas que querían, pues, mejorar su rendimiento y su composición corporal. Ok. Pasan aproximadamente unos 5 meses. Me acuerdo que esa vez yo había salido en la bici, también en otro de los deportes que me gustan, y me marca y me dice, oye, hay una plaza en Secretaría de Educación de Guanajuato como nutriólogo, ¿te interesa? Y yo así de que, pues de que me interesa, pero pues mi titulado estoy, pues estoy Así dando sí. mi servicio, nada más tengo carta de pasante. Y me dice, es que la que es jefa de ahí es la nutrióloga que yo tenía antes trabajando conmigo y aplicaba la misma, o sea, y el doctor le rolaba los pacientes y no le cobraba absolutamente nada. Entonces, pues obviamente esta nutrióloga muy agradecida con el doctor. Y le dice, tú dime si quieres, y yo te meto. Le dije, no, pues de que quiero, quiero. A ver, déjale marco. Y le dice, oye, tengo un nutriólogo aquí, va recomendado por mí. El nutriólogo que estás buscando para trabajar en Secretaría de Educación, pues quiero que sea él, ¿no? Y ella como con esta cuestión del compromiso, de Ok. pues me Ujú, está mandando el doctor, que gracias a ese doctor, pues muchas veces yo también tuve pacientes, ujú, como que aceptan, ¿no? ujú. Y me faltaban a mí todavía 7 meses de servicio, ¿no? Ah, ok, Entonces voy todavía. y hablo con mi coordinadora y le digo, oye, pues yo sé que tú me ofreciste la plaza aquí para el servicio y todo, pero pues tengo una oportunidad de trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, pues la verdad yo no te quiero quedar mal, pero pues tampoco voy a aceptar allá
hasta que pues tú me digas si sí puedo. Y ella me dijo, no manches, con todo gusto, o sea, si ya tienes trabajo, yo no te voy a negar, o te voy a quitar esa oportunidad. Vete a trabajar y tú aquí tráeme informes de lo que estás haciendo y te lo considero como tu servicio social. Chingón, Entonces, pues no, fue, o sea, es un chingón, ángel, ¿no? Aquí está ella, porque cualquier otro jefe en tu servicio social, pues te hubiera dicho que no y que ni siquiera eres nutriólogo, como ya tienes trabajo de nutriólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que te titules o cualquier cosa. Entonces ya, pues estuve ahí trabajando en Secretaría de Educación y mis funciones ahí eran, todos los días ir a escuelas de dos municipios que están pegados aquí a Celaya a Ujú, capacitar a maestros, alumnos y padres de familia, ujú. prevención, de información de cómo se ve deficiencias de ciertas vitaminas, qué mandar Ok, desde de lunch, si ya había un niño con obesidad o lo que sea, referirlos, checar las tienditas escolares que no vendieran productos que no deberían estar como vendiendo, que sobrepasaran cierta cantidad de calorías, etcétera, ¿no? Esa era mi función, pero dentro de todo, prácticamente todos los días daba como tres, cuatro conferencias, a lo mejor de 30 40 minutos, pero todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? ok. Entonces, como que sin querer, pues eso al final es enseñar y también vas puliendo como ese, el quitarte el nerviosismo o el miedo Claro. a hablar en público, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque eran personas en muchas ocasiones de comunidades, y también pues sin profesión, porque eran en horarios precisamente en los que, pues si era un doctor o un maestro o un licenciado en lo que fuera, pues estaba en horario laboral él y no podía asistir a las pláticas, pero pues era como ese primer acercamiento y capacitación, ¿no? A toda esa gente. Y era muy gratificante cuando regresabas a escuela y veías a los niños comiendo con un lunch muchísimo mejor que el que traían antes, ¿no? Y que los mismos niños se acercaran y te dijeran, mira, por la plática que me diste, le platiqué a mi mamá y traigo una manzana picada en lugar de un gansito. Y tú decías, no manches, a lo mejor yo nada más venía por cumplir mi trabajo, Sí, sí, sí. pero ¿qué? O sea, no sabes hasta dónde impacta una frase que tú digas, ¿no? Entonces, pues ahí todavía no estaba titulado, hice también de Siria en titularme porque pues ya tenía trabajo y Ujú, nada, ya no metía los papeles, ya hasta había pasado mi Ceneval y todo, y ujú, no metía mis papeles, ¿no? Entonces ya un día me decido a meter los papeles para el título, se cruzan unas vacaciones, mandan mis papeles a Guanajuato ujú. y extravían uno, ¿no? Entonces el título que Ok. normalmente hubiera tardado en llegarme como 3 meses, tardó como 11. No manches. Ujú, Entonces, me llega mi título y pues ya estaba ahí con la coordinadora y todo, el evento de la entrega y shalala. Y le digo en media broma a la coordinadora, ujú, pues ya era noviembre, ya casi casi terminaba ese ciclo escolar y ujú. empezaba el otro en enero. Y le digo, pues te traigo la copia de mi título y mi currículum el lunes, ¿no? Para empezar a trabajar ya aquí el próximo semestre. Yo dije, ay, te va a cagar de risa o yo qué sé, o así, ¿no? Ujú, Y no, me voltea muy seria y me dice, ¿sí te interesa trabajar aquí? ujú. Y yo así de que, pues sí. Y me dice, Ok, ah, pues si quieres no el lunes, pero te agendo una cita para este día. Y ya, ok. entonces, yo dije, no mames, yo lo decía en broma. Y esa broma ya lleva 6 años y medio. No, es que qué chido. Entonces, Ajá. pues ya traía, te digo, un año, digamos, de experiencia, no de dar clases formales, Ujú, pero ya
era, tampoco quiero decir como experto, pero ya me sabía de pe a pa como toda la cuestión de vitaminas, deficiencias, en qué alimentos están, Claro. etcétera, ¿no? Muchas cosas porque era algo que traía muy fresco y que lo decía todos los días, ¿no? Entonces ya después de eso, las clases me salieron como muy naturales. Claro. Entonces prácticamente ese fue, este, pues el acercamiento a la docencia. Chingón, hermano. Y eso, fíjate que yo siento que son de las armas más poderosas y que no es algo común o no es algo frecuente, ¿no? El hecho de hablar en público, el hecho de transmitir una idea, ¿no? Que al final de cuentas nosotros desde la perspectiva como nutriólogos, pues tenemos justamente esta faceta educacional, ¿no? Digo, obviamente tal vez en un docente mucho más marcada, pero también nosotros con nuestros mismos pacientes, ¿no? El hecho de, ok, hacer como que ese entendimiento respecto a por qué se toman ciertas decisiones, ¿no? Y creo que el poder transmitir una idea de forma simple, o sea, que al final el mensaje sepa llegar, es algo que por lo regular no se enseña específicamente en la carrera y que al final debes de intentarlo a manera desde las exposiciones, cuando te tocan hacer ya sea en tu salón o exposiciones más grandes. Es un reto completamente, ¿no? El poder tanto hablar en público, hablar frente a un salón, eso es algo que no, la única manera en la cual lo puedes pulir es pues con la experiencia, ¿no? Y creo que igual todas estas pequeñas circunstancias que te pasaron desencadenaron, ¿no? Que yo creo que igual por eso tienes mucho este pensamiento en cadena, ¿no? Porque tal vez tú te diste cuenta que desde algo que pasó en tu vida, algo pequeño, empezó a desencadenar cierto tipo de circunstancias que al final de cuentas dieron en otras que te fueron como que colocando en distintas partes de tu vida, ¿no? Y creo que eso está bien chingón porque dejamos de verlo todo como esperando un gran evento, ¿no? O esperando la gran oportunidad, porque al final de cuentas ahí están, las oportunidades llegaron y creo que la importancia es siempre estar preparados, porque nunca sabes quién va a tocar a tu puerta, quién te va a decir, oye, ¿sabes qué? Es ya, es ahorita. ¿No? ¿Qué onda? ¿Te lanzas? Y yo creo que el atreverse a lanzarse, porque eso igual es otra cosa, ¿no? No dudo que al inicio, pues sí te surgió esa duda, ¿no? Como de, ay, pues no sé, qué tendré que hacer, cuál será la labor y lo demás. Pero el hecho de decir, pues sí, va, vamos, sé que al final de cuentas tengo las herramientas para poder estar en esta parte de una área de la nutrición y yo creo que al mismo tiempo tenías la confianza de decir, ¿y si no lo voy a aprender? Porque ese yo creo que igual es mucho de cómo encarar, pues todo este tipo de cosas que la verdad ahorita que las mencionas, pues a mí me generan mucho ruido, porque yo estoy justamente en esa fase en la cual ahorita estoy terminando mi octavo semestre y voy a empezar mi servicio social, que es noveno y décimo, es un año, ¿no? Y ahorita que comenzaste a hablar toda esa parte, pues como que sí llega el transmitir, ¿no? Esa idea de decir, oye, pues es que ya es la fase final y a partir de ahora ya te tienes que por decirlo así, ya no tienes este respaldo de, pues es que estoy en la universidad, ¿no? O es que estoy estudiando, es que ya empieza de verdad, por decirlo así, a revolucionar el motor y ver para dónde quieres irte, ¿no? Y yo creo que el poder tener ese análisis tuyo, todo esto que me contaste es algo que a mí particularmente, y no dudo también a las personas que nos escuchen, me retroalimenta muy cañón, hermano. Sí, es como, eh, yo le digo siempre también a los alumnos, ¿no? Un 10 no te va a garantizar absolutamente nada, ¿no? Y, por ejemplo, yo a la fecha me llevo muy bien con alumnos que pues, no eran de dieces, ¿no? Pero yo como, no sé si tú, por ejemplo, te hayas llevado bien como que con algún maestro o alguien que te haya a lo mejor marcado un poco más. Seguramente ese maestro era parecido en ciertas cosas a ti Sí, sí, como sí. alumno. Por eso es que hacen como ese match. Ujú. Entonces, a veces yo veo como que ciertas características en mis alumnos, no que sean iguales, ya es algo que también yo siempre les digo a ellos. Mi objetivo como maestro no es que tú seas como yo, es Claro. que tú crees tu propio criterio, pero obviamente yo voy a tratar de darte las mejores herramientas para que tú allá afuera pues seas un chingón, ¿no? Pero no quiero que tú seas una copia de mí, porque no es lo que yo estoy buscando. Al final, un alumno termina siendo pues como una fusión, ¿no?
de los grandes maestros que lo marcaron, pero pues está chido dejar como el granito de arena o ser un maestro que hayas tenido como que cierto impacto, ¿no? ¿Y eso en qué se refleja después? Pues que una alumna o un alumno que tuviste te busque para ciertas dudas, ¿no? Que pudiera llegar a tener, como por esa garantía de que no lo vas a regañar y que sabe que le vas a poder dar como que buenas referencias o que tienes la respuesta a esa duda, ¿no? Y es algo que también a mí como que nunca se los digo a ellos, pero me gusta cuando lo hacen, ¿no? Porque digo, que sientan la confianza de preguntarme a mí sobre a lo mejor todos los maestros que tuvieron en la carrera Ok. y, y pues que se acerquen conmigo, pues, o sea, quiere decir que hay cierto vínculo, que se creó la confianza y que realmente hubo un impacto positivo en la educación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la elaboración de estos congresos, pues exalumnos que acuden, pues también es porque dicen, pues, o sea, lo está haciendo él, va a estar bien hecho Ok, sí, sí, sí. como otra cuestión también positiva, ¿no? O sea, realmente tener como ese impacto en la gente que tiene oportunidad o que tienes oportunidad de cruzarte en el camino y dejarles una buena huella. Totalmente, creo que ese es un pensamiento que por lo regular frecuentemente me he dado cuenta que tienen los invitados, ¿no? La parte de siempre pensar pues en el largo plazo, ¿no? Tal vez el hecho de apostarle un poquito más a entregar cosas que a lo mejor son más costosas, que tienen que requieren de más mérito para realizarse, ¿no? Que se requiere de más calidad para poder brindárselos. Y en este caso, por ejemplo, a tus alumnos, pero que al final de cuentas es una apuesta en el largo plazo, porque como lo mencionas, y te lo digo tal cual, desde ahorita la perspectiva del alumno, cuando hay una duda, le vas a preguntar al maestro, sí, con el que tal vez te llevas mejor, pero sobre todo con el que le tienes esa confianza de decir, yo sé que me va a referir a una información buena, ¿no? O me va a mandar a un lugar que tengo esa confianza que me puede ayudar a aclarar cierta duda, ¿no? Y por ejemplo, desde esa faceta también, hermano, tú que estuviste en ambas partes, en la misma escuela, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva respecto, pues, a todo el camino que hay desde los maestros, ¿no? O sea, desde la perspectiva ya como maestro hacia los alumnos, ¿no? Porque al final de cuentas, lo mismo, bueno, yo lo veo así, ¿no? Están pues toda la parte de alumnos, que al final de cuentas pues todos vienen con la intención de aprender y obviamente igual yo creo que influye mucho que la mayoría sean pues jóvenes, ¿no? Pequeños adultos jóvenes más o menos, ¿no? Pero pues del lado de los maestros no dudo que sea algo pues similar, o sea, en la parte como de que pues se conocen entre ustedes e igual la parte, por ejemplo, que tengo muy marcada en ti, pues la de la actualización, ¿no? O sea, cómo pones tus grandes piedras, por decirlo así, a la hora de empezar a dar clases, ¿no? A la hora de decir, ok, yo primero que nada me voy a manejar bajo estos principios. ¿Cuáles son tus mecanismos también para dar clases? Algo que igual me llama mucho la atención. Pues sí, mira, lo primero es como escuchar precisamente a expertos. Hay una frase y no la quiero como estigmatizar hacia cierto grupo de personas. La escuché precisamente en un podcast que le decía una persona pues ya relativamente exitosa a una persona que pues veía que le batallaba, ¿no? Ujú. Y decía, oye, ¿por qué no en lugar de escuchar música todo el día, de estar viendo capítulo tras capítulo de cierta serie, pues escuchas un podcast, lees un libro, te descargas un artículo, etcétera, ¿no? Y que la gente le respondía, es que eso no me entretiene. Ok. Entonces, por ejemplo, todos o la mayoría de la gente tiene acceso a Spotify, tiene acceso a YouTube, tiene acceso a Netflix, que no lo voy a poner como, digamos, algo súper educativo, porque muchos de lo que hay ahí, pues es malo, pero también hay cosas positivas, y etcétera, ¿no? Múltiples plataformas en las que te puedes estar educando
constantemente. Entonces yo, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo manejaba y a lo mejor no eran los mejores divulgadores, pero prefería escuchar un capítulo de YouTube de alguien que estuviera compartiendo algo acerca de nutrición o entrenamiento a ponerme a escuchar el artista del momento. Claro. No sé, lavaba los trastes de mi casa y prefería escuchar algo de ese tipo, de eso mismo, que poner canciones, ¿no? Hay veces que estoy entrenando y estoy escuchando también algún podcast, ¿no? Etcétera. O sea, mm, s- sé que voy a tener cierto tiempo muerto o cualquier cosa, pues ya tengo a lo mejor una carpeta con un chingo de artículos que a lo mejor un montón nunca abro, pero pues ya sé que hay un montón, ¿no? Y que cuando quiera actualizarme de algo o tenga duda de algo, pues ahí ya tengo la información a la mano. Entonces es como esa cuestión y el estar leyendo y aparte escuchando a la gente que divulga, Ujú. pues te facilita un montón la palabra, ¿no? O sea, esta cuestión de, al final, todos tenemos un criterio, pero hasta cierto punto considero yo que somos imitadores, ¿no? Claro, Entonces, al inicio, las primeras pláticas, a lo mejor que uno da como alumno o lo que sea, pues qué profesor daba la clase chingona, ¿no? ¿Qué ademanes hacía? Cómo se mueve, incluso hasta cómo se viste, etcétera, ¿no? Entonces, como que imitación a personas a las que tú ya les tienes a lo mejor cierto respeto o que sabes que están haciendo las cosas bien. Entonces, no que esté mal el entretenerte, porque es parte también de una vida sana, pero a lo mejor buscar un hobby en algo que te vaya a dejar pues muchísimo más, ¿no? Entonces como que esa parte yo la veo pues con mucha relevancia y prácticamente pues eso, o sea, creo que es de lo más importante. Por ejemplo, yo a Jay lo ujú, conocí prácticamente cuando empezaba a dar clases y me metía a sus cursos y todo. Y no es que yo quisiera ser como él, pero sin darme cuenta, ujú. en mis clases a veces me daba cuenta que hablaba como él y cuando terminaba de decir algo, decía, eso lo dijo Jay, ¿no? Pero es algo que Ok. pues traías fresco tú, ¿no? Y no Ujú, era como le voy a copiar, ujú, pero pues estabas estudiando ujú. y al final cuando surgía, pues ahí tienes, ¿no? Como esa información fresca. Entonces, hoy en día Claro, con la facilidad que tenemos de el acceso a la información, pues creo que debemos aprovecharla en lo más que se pueda, ¿no? Porque eso te va a permitir precisamente expresarte de una mejor manera. Incluso no todo también lo que a lo mejor escuchamos es correcto, entonces podemos claro, decir, eso que acabo de escuchar pues no, no es así, ¿no? Y no me voy a expresar yo de esa manera. Entonces también como, pues mientras más estés empapándote de eso, más conoces, más retienes, más te puedes expresar de una mejor manera y claro, también más identificas un montón de errores, ¿no? Y también ahí totalmente. no se trata de imitarlos, simplemente tienes información fresca, tienes referencias frescas, no sé, lo que hace Daniel Álvarez, ¿no? Que es muy, o sea, mis respetos, o sea, todas las entrevistas que tiene con todos los divulgadores, Sí, sí, sí. pues, de primer nivel. Entonces, pues, al escucharlo, por ejemplo, el día de ayer en su conferencia, pues te das cuenta, ¿no? De cómo realmente vive él la nutrición y Claro. cómo se expresa.
de cierto tema gracias a que ha platicado con los expertos o con la gente que de primera mano está haciendo los estudios de cierto suplemento, que se lo comparten directamente a él, ¿no? Claro. Entonces, pues es lo que yo considero que hay que hacer. Totalmente, creo que eso es muy, yo puedo decirlo que es hasta abrumador, o sea, ver la herramienta que tenemos en nuestras manos, como son las redes sociales, el mismo celular, el acceso tan veloz que tenemos, no solo a la información, sino que a toda la información, literalmente, o sea, puedes encontrar absolutamente todo, ¿no? Y creo que, regresando un poco a lo que te comentaba, ¿no? Se tiene mucho el estigma de que redes sociales son igual a entretenimiento, como que se tiene eso, ¿no? De que siempre es entretenimiento, cuando realmente no, o sea, podemos ver, como lo mencionas, a divulgadores aquí en México, como mi carnal Daniel, como tú, como Fer, como Jay, que al final de cuentas tratan de perdón, de divulgar justamente toda esta parte de nutrición de manera pues un poco más basada en evidencia, con un poco más de actualización científica, pero al mismo tiempo, si nos vamos un escalón más, pues al mismo tiempo tenemos a personas así que hacen los estudios, Eric Helms, Brad Schoenfeld, James Krieger, lo mismo en su Instagram, tal cual. O sea, los puedes seguir en su Instagram y ellos igual comparten historias, Mike Schroeder, o sea, todos ellos que al final de cuentas poder acceder a ellos, creo que es algo que realmente yo estoy muy agradecido por haber nacido en esta época, ¿no? Y poder tener esa facilidad y esa herramienta, ¿no? Y yo creo que como lo mencionas, esa palabra que mencionaste es bien importante, la parte de cómo vive, ¿no? O sea, vivir realmente lo que estás haciendo, ¿no? O sea, cuando tienes esa pasión y vives por eso, pues es común, ¿no? Te das cuenta de que, pues sí, vas a la universidad, pero al final todo tu día se rige, tu vida se rige en eso, ¿no? O sea, no nada más son universidad, ya no vuelvo a tocar absolutamente ningún tema, por ejemplo, de nutrición, hasta que vuelva a ir el lunes a la universidad, ¿no? O sea, es como que sí está en la universidad, pero tu día se rige en eso, ¿no? Y yo creo que eso es una forma mejor, por decirlo así, de nunca dejar de meter entradas de este tipo de información a ti. Y al final, a más entradas tengas de este tipo de información, cada vez eres más minucioso. Cada vez, por decirlo así, armas mejor tu punto de vista, ¿no? No se trata únicamente, voy a escuchar a él y lo que él diga copio y pego, ¿no? Como lo que tú decías. Al final, es como que somos esta construcción de todas las ideas que podemos cachar, ¿no? O sea, de todos los que escuchamos, de cómo lo expresan, nos quedamos como que, esto me gustó de aquí, pero esto me dijo el de aquí, y al final de cuenta como que somos esa mezcolanza, ¿no? De puntos de vista, de perspectivas, de opiniones, y que al final de cuentas, al decirla, nuestra propia opinión o perspectiva, entramos otra vez, ¿no? En esa misma mezcolanza de como, ok, yo tengo esto, ¿no? Y podría hacer esto, ¿no? Y al mismo tiempo como que hacer ese círculo, por decirlo así, infinito, ¿no? De estar dando opiniones y perspectivas, es lo que hace que al final se pueda generar ya una ruta tal cual hacia pues un conocimiento un poquito más sólido, ¿no? Hacia decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de volumen de entrenamiento, ¿no? O sea, pero ya como que un tema ya mucho más específico y sabemos que existe como que todo este respaldo atrás, ¿no? Y podemos, y con esto también nos ayuda a dejar a un lado completamente la parte de, oye, pues es que la fruta es mala después de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas como que podemos ya irlas descartando completamente y vaya, invertir tiempo en situaciones o en cuestiones que realmente pues tengan valía ya en esta época, ¿no? Totalmente. Y el otro punto que quizá no mencioné es estar abierto al debate, Claro, no tomarte las cosas personales, y creo que perder un debate es mejor que ganarlo. totalmente. Digo, ojalá ganes más debates de los que pierdas, porque pues quiere decir que tienes ya un conocimiento más sólido, Ujú, pero perder un debate debe de ser muchísimo mejor, porque si lo perdiste, aprendiste claro, y sí, sí. cambiaste algo que creías correcto y estabas equivocado. Y ahora puedes tener la respuesta correcta de eso, ¿no? Entonces, estar abierto al debate, dejar de tomarte las cosas personales y pues siempre estar dispuesto a aprender. Precisamente esta maestra que te comento que Ujú, se fue de viaje
me dejó su semana de clases, Ujú, tenía una frase cuando nos quejábamos de alguna tarea que nos ujú, dejaban, ¿no? No sé, había terminado la clase y, para la siguiente semana investigan esto, ¿no? Respuesta típica de alumno, ay, no, ¿para qué? Ay, no, ujú, no nos deje tarea. ujú, Y a ella, o sea, nos decía, ¿por qué son así? ¿Por qué, ujú. por qué se cierran a aprender? ¿Por qué se Claro, cierran al conocimiento? O sea, aprender debe ser un placer, ¿no? O claro. sea, ustedes cuando terminen esta tarea y la hagan a conciencia, van a tener un conocimiento extra que les va a servir para su vida como profesionistas. Entonces, ¿por qué? Wow. Y esa frase, o sea, nos las dijo infinidad de veces, ¿no? Porque, Ujú, pues uno como alumno en muchas ocasiones trae otro chip, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprende lo que tú haces yendo en octavo semestre y gracias. pues seguramente estás por encima del 99.9 de los estudiantes en México, ¿no? Por esta labor que estás haciendo, porque tienes esa iniciativa. Pero lamentablemente uno como alumno es, "Osh, ¿para qué? No nos dejes tarea. Entre menos esfuerzo hagamos para pasar la materia, muchísimo mejor". Sí, sí, sí. Entonces, es como de, pues sí, cabrón, o sea, Sí, sí, sí. es lo mejor que puedes hacer y Claro. si hoy aprendiste algo, o Ujú, sea, pues qué chingón, ¿no? Más bien qué malo el día en el que te vayas a dormir exactamente igual que como despertaste, o sea, claro. qué desperdicio de tiempo. Mejor vete hoy con un conocimiento nuevo, aprende algo hoy, mejora en tu día, ¿no? Entonces es como a lo mejor ella con su frase un poquito más, pues resumida, ni siquiera nos caía el 20 en ese momento, pero por ejemplo es una frase que más de 10 años después en mí sigue estando presente, ¿no? Entonces a lo mejor hasta ninguno de mis compañeros la recuerda, pero el hecho de que esa maestra lo haya dicho y en este momento yo lo tenga, pues tuvo su valor y tuvo un impacto, ¿no? Entonces es Totalmente. como, pues al final, yo pienso en la educación que tuve y todos esos momentos como que tan puntuales en los que mis maestros dijeron algo que 10 8 años después los sigo teniendo presentes, pues es como que lo que más se valora. Totalmente, hermano. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por tus palabras, hermano, de verdad, las agradezco bastante. Y algo que igual ahorita comentaste, el proceso de aprendizaje, ¿no? Que yo lo veo igual más desde un punto de vista, pues, que es acumulativo, ¿no? O sea, yo lo veo como algo que empecé a hacer ahorita, haciendo mucho, pues es que tengo ahí, por lo regular, a veces yo no soy mucho de leer, o sea, de comprar así tal cual libros, ¿no? O sea, sí de nutrición, entrenamiento, pero sí libros específicamente de un tema así, X, casi no. Pero pues tenía ahí algunos, ¿no? Y dije, pues ya compré esos libros, ¿por qué no? Y me acordé mucho de esta cuestión, o sea, que no se trata de siéntate y devóratelo, acábate el libro ya hoy, entre hoy y mañana tienen que ser 100 páginas, ¿no? Sino que al final de cuentas empecé a invertirle 15 minutos al día, 15 minutos al día, 15 minutos al día, y yo me acuerdo mucho, o sea, no sé, no fui consciente, por decirlo así, de exactamente cómo pasó, pero yo me acuerdo mucho de cuando empecé el libro, pues yo lo había dejado en la página 10 y ahí lo dejé como 5 meses, yo creo, más o menos, ¿no? Entonces le empecé a meter 15 y ahorita ya voy en la página 300, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que ese es el aprendizaje, o sea, no se trata específicamente de como que en un momento que por ejemplo es lo que llega a pasar mucho en la fase de esta famosa, bueno, que ahorita está pasando, ¿no? El cierre del semestre, ¿no? De los exámenes. Llega una fase en la que échale, vamos a ver qué sacamos y a ver cómo lo hacemos, pero al final de cuentas, el invertirle cierto tiempo o aprender algo día con día es algo acumulativo, como el entrenamiento tal cual, ¿no? Y cuando menos te des cuenta, ya pasó un año que le estás invirtiendo diario a aprender algo y tal vez
como tú lo estás viendo, lo estás estudiando continuamente, pues lo ves como de que, ok, es complejo, es complejo, es complejo, porque al final como que cada vez te vas dando cuenta de lo grande que llega a ser un tema, ¿no? Pero después te das cuenta que esa complejidad que tú ves ya es una complejidad más avanzada. O sea, porque de alguna u otra manera la base ya la tienes bastante sólida respecto a eso y tú ya nada más estás viendo, por decirlo así, como que la punta de la pirámide, ¿no? Pero al final de cuentas, como que todo ese proceso que vas a estar acumulando es lo que se refleja a lo largo de los años, ¿no? Y eso es algo que igual ahorita que lo comentaste me vino a la mente, me acordé de eso, del hecho de tener esa constancia. Yo creo que es bien, bien, bien importante el decirlo, ok, hoy puedo y lo intento, más allá del tamaño, de intentar hacerlo constantemente y constantemente y constantemente, y eso yo creo que al final pues va a marcar la diferencia, ¿no? Sí, totalmente. Platicaba también precisamente con Jay que la gente le dice, ¿cómo le haces para estudiar 4 horas diarias? ¿No? Yo quiero estudiar 4 horas diarias. Y no sé, una semana después lo vuelven a ver o le preguntan, dice, bro, lo intenté, pero no pude. Y así como de, dude, a la persona que hoy corre un maratón, pues en su primer entrenamiento no corrió un maratón, ¿no? Empezó de a poquito, entonces precisamente empieza con eso. Y en el caso, pues, o sea, de la nutrición y el entrenamiento, nunca vamos a aprender todo, ni siquiera de estas dos ciencias en específico, porque son extremadamente grandes, ¿no? Entonces, Claro. encuentra algo que te apasione o ve buscándole, ve escarbándole, pícale aquí, pícale acá, hasta que encuentres lo que te llama más la atención y vete haciendo experto y especializado en eso, ¿no? Y una vez que encuentres precisamente lo que te apasiona un poco más, pues va a ser muchísimo más sencillo porque ni Totalmente. siquiera es algo que te cueste o te pese o que este, lo hagas como por obligación, o sea, al Ujú. contrario, ¿no? El día que no lo hagas o cuando lleves a lo mejor cierto punto Ujú. sin actualizarte o sin estar aprendiendo, sin estar leyendo, hasta sientes como que una falta de compromiso contigo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, güey, ya tiene un chingo que no agarro nada, a ver, ahorita tengo 10 minutos, 15 minutos o lo que sea, ¿no? Claro, Déjame, pongo a darle, precisamente totalmente. porque pues tienes, no sé cómo decirlo, como esa necesidad de seguir aprendiendo. Yo es algo que a lo mejor sigo experimentando cada vez menos porque es como ya más normal, pero al inicio también cuando empezaba a aprender más de cierto tema y lograba desbloquear a lo mejor algo o entender a la perfección un tema, pues era una sensación de bienestar y placer y como Sí, de sí, no sí. mames, lo logré, no mames, las cosas son así, y por eso pasa esto y esto y esto, ¿no? Totalmente. Entonces, no sé, como aprender que a cierta intensidad de actividad física, los sustratos energéticos que estás utilizando van a ser unos más, otros menos, pero depende de la calidad de las mitocondrias de una persona para ver qué sustrato está utilizando y esa calidad de esas mitocondrias depende del tiempo que lleva entrenando, incluso de la raza, de si Ok. es si fue una persona obesa antes, etcétera, ¿no? Muchas cuestiones. Y cuando logras así como pasar adelante y entender, por eso cuando corres 100 metros utilizas más ATP, fosfocreatina, ¿no? Y Ujú. cuando corres 5 kilómetros, el sustrato energético es diferente y por eso no lo puedes mantener a una intensidad de esa, y empiezas a hilar, ¿no? Y dices, no mames, eso es bioquímica, pero yo la bioquímica pues la veía nada más como hoy vamos a ver glucólisis, y tú decías, puta, qué hueva, ¿y eso para qué, no? Hoy Claro. vamos a ver, el ciclo de Krebs o cualquier cosa, y tú decías, esa mamada para qué, y ya te das Sí, sí, cuenta sí. que es la base de todo, ¿no? Y a lo mejor en lo que haces
día a día, no tienes que recordar el ciclo de Krebs, pero es la base de lo que tú estás haciendo. Y es ahí como cuando logras comprender e hilas, pero después de que ya estudiaste un montón, dices, o sea, es como una gran sensación de satisfacción el comprender ese tema y que ese tema te va a llevar a otro, porque al final pues todo está Claro. conectado, ¿no? Todo es una red y ahora ya eres relativamente experto en eso o ya entendiste a la perfección un tema en que incluso eres capaz de enseñarlo, que es también pues la parte todavía muchísimo más satisfactoria, ¿no? Totalmente, hermano, totalmente. Creo que hemos platicado de bastantes temas y pues nada, mano, ya no quiero quitarte más de tu tiempo, que hemos estado platicando bastante bien. Realmente agradezco muchísimo pues todo tu tiempo, hermano, ya únicamente para cerrar este podcast. Agregar ahí un poquillo al último comentario que ponías, ¿no? Que creo que al final cerramos esta conversación con la parte de educación continua, que creo que es algo retador, es algo que al final de cuentas la gran mayoría de personas, bueno, yo lo veo así, por lo regular iniciaron por su cuenta, o sea, no hay un esquema de que digas, vete y estudiate esto primero, esto y lo otro, como que fue estudiar a ver qué encontrabas y como que lo mencionabas ahorita, ¿no? La parte de bioquímica. El hecho de, oye, pues yo quiero esto, pero a ver cómo funcionan los sistemas energéticos y cómo es esto del ATP y esto te va conectando al otro. Ah, ok, es bioquímica y como que empezar a conectar todo eso es lo que al final de cuentas, como lo dices, ¿no? Te da sentido para poder entender un poco mejor las cosas y en algunos casos hacer como que esos clics de ciertas cositas que digas, es por eso, ya entendí, ¿no? O sea, ya entendí por qué se relaciona eso, que tal vez si no tuvieras el entendimiento de esa base, o más bien dicho, si no entendieras la relación que tienen ciertas cosas, dirías qué sentido tiene que esto afecte en esto, ¿no? Entonces creo que eso es igual algo muy chingón, muy satisfactorio y que al final de cuentas no sé, es algo que nadie te quita, ¿no? Porque nada está en tu mente, o sea, no es algo material, no es algo que tengas, que compres, nada, solo está en tu mente, lo tienes y lo piensas y eso es igual algo muy chingón que en el largo plazo, pues ahí se queda, ¿no? O sea, no, nadie te lo va a quitar. Entonces, pues mano, no sé si quieras agregar algo antes de cerrar el podcast. Igual, y para cerrar, digo, supongo que tu audiencia son mucho, pues, tus compañeros o gente más contemporánea a ti. Y pues algo que es muy importante precisamente es, últimamente no se ve mucho en redes como esta desmotivación por seguir en la nutrición también, ¿no? Porque la mayoría de gente la ve como persiguiendo dinero. Entonces, Sí, sí, sí. la nutrición está mal pagada y hubiera estudiado otra cosa. Primero, prácticamente todas las profesiones en este momento tienen una gran crisis Sí. y la otra es, pues, ¿cuál va a ser tu diferenciador para que estés por encima de esos nutriólogos promedio, ¿no? Entonces, eh, pues, resumen de lo que hablamos y todo esto es como continúa actualizándote y especialízate precisamente para que sea un plus para la gente que posteriormente va a confiar en ti. Y bueno, yo egresé en el 2014 Ok. y a la fecha pudiera decir que la nutrición, como tú también lo mencionaste, ¿no? Es algo con lo que todos vivimos y es algo que indirectamente causa una satisfacción porque el simple hecho de saber cómo debes alimentarte tú, o sea, ya Ujú. no cómo le vas a decir a la demás gente, qué es lo que debes hacer tú y cómo te vas a alimentar tú de una forma correcta y que precisamente todos los días vas a estar comiendo, o sea, no es conocimiento que hayas echado en un saco roto. Ah, el estudiar una carrera a lo mejor de nutrición no te garantiza que vayas a ser nutriólogo toda la vida o que te vayas a dedicar a esto, pero creo que es una de las pocas carreras que te deja un conocimiento que te va a servir para toda la vida, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando esto y eres un nutriólogo en proceso o alguien que está pasando como por alguna crisis
existencial de si sigues estudiando nutrición o realmente te vas a dedicar a esto, yo te diría que sí, que simplemente des un plus y que te aseguro que en un futuro no te vas a arrepentir, ¿no? Y no quiero sonar como nutrimamador, pero si hubiera la oportunidad de volver a elegir nutrición después de saber como todo el camino que ya he pasado, sin pedos lo volvería a hacer. A huevo, hermano. Qué chingón. Mano, un gusto como siempre, hermano. Digo, primera vez que nos ponemos a platicar. Digo, no nos conocemos personalmente, pero al final creo que igual es lo que me gusta mucho de grabar todas estas pláticas, estas conversaciones, el poder hablar tal cual con el invitado, ¿no? Tal vez sí hay compartir unos DMs, publicaciones, pero ya hablar con él durante casi una hora y media, pues es algo que me llevo muy chingón. Hermano, muchas gracias por tu tiempo y Al nada. contrario, bro, Ujú. muchas gracias por la invitación. Y pues así, en el mundo de la nutrición, todos a lo mejor nos terminamos conociendo pronto, ¿no? Entonces, chingón y seguir compartiendo y seguir sumando. Hermano, muchas gracias. Igual muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Nos estamos viendo hasta la próxima. Dejamos redes sociales de mano abajo para que vayan y lo sigan. Y pues nada, un abrazo y nos estamos viendo en el siguiente. Bye bye. Ya está, bro. Hasta luego.